Hola, continuemos con el estudio de nuestra lección, la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 10, lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad de leer tu palabra. Queremos invitarte para que nos acompañes, ayúdanos a entender, ayúdanos y capacítanos para poder poner en práctica tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Veamos un poco ahora acerca de la ley de Dios. Hay muchas personas que creen que la ley de Dios tuvo su comienzo cuando Moisés recibió las 2 tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero veamos que la Biblia nos enseña algo muy diferente. Vayamos rápidamente a la pregunta número 1, que dice así: ¿quién y cómo escribió la santa ley? Vamos en el libro de Éxodo capítulo 31 y verso 18, que dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La respuesta es Dios con su propio dedo. Él fue el quien escribió la misma ley. Ni siquiera le dio esta tarea tan sagrada a Moisés para escribir su santa ley. Él mismo se tomó el trabajo para escribirla con su propio dedo. Veamos ahora la siguiente pregunta. ¿Quién revela la santa ley? En la primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 4, dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quién revela la santa ley? Bueno, la respuesta es el pecado. Ahora, ¿por qué decía yo al principio de que la ley no tuvo su principio ni entró en vigencia en los tiempos de Moisés? Bueno, de acuerdo al texto que hemos leído de Juan, de que la ley revela el pecado. Por lo tanto, la ley existió mucho más antes que Moisés. Porque en otras lecciones pasadas hemos aprendido dónde comenzó el pecado. Comenzó en el cielo. Por lo tanto, si no hubiese existido ley en el cielo, lo que Lucifer había hecho no habría sido considerado como pecado y él estuviera gozando todavía de su posesión en el cielo. Pero como en el cielo ya existía la ley y las 2 tablas de la ley que Moisés recibió de Dios simplemente eran una copia de la verdadera que se encuentra en el cielo. Por esa razón, el diablo lo que hizo fue considerado como pecado y fue echado del cielo por sus actos, porque se levantó contra la ley. Porque la ley revela el pecado. Así que no comenzó con Moisés, sino mucho más antes que eso. Desde que Dios existe, existió su santa ley, porque la ley es eterna. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿A quién nos conduce la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Claro que no es para salvarnos. Veamos qué papel desempeña la ley en el plan de la salvación. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿A quién nos conduce la ley? Nos conduce a Cristo. Así que la ley no es para limpiarnos, no es para ganar la salvación. No ganamos la salvación observando fielmente la ley, sino más bien la salvación nos la otorga Jesús gratuitamente. Pero en muestra de nuestro agradecimiento hacia Dios por la salvación que nos da, es que nosotros le obedecemos guardando sus mandamientos. Así que, pero la ley nos conduce a Cristo, nos salva, pero nos lleva a Cristo, quien tiene la solución para perdonar nuestros pecados. Ahora, en la cuarta pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 20, desde el versículo 3 hasta el 17,
ahí están registrados los 10 mandamientos según la Biblia. Por el tiempo, vamos a hacer un resumen nada más y vamos a leer cuáles son los mandamientos según el orden que aparecen en la Biblia. El primer mandamiento aparece en el versículo 1 que dice: yo soy Jehová tu Dios. Así que, y ahora le dice al pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que Dios es el único Dios y prohíbe hacer cualquier escultura, cualquier imagen para adorarlo, porque solamente existe un Dios. Segundo mandamiento, en el versículo 4, no te harás imagen, y nos dice: no te inclinarás a ellas. Así que el segundo mandamiento prohíbe hacer imagen e inclinarnos a ellas, porque no podemos hacer ninguna escultura que represente a Dios, porque entonces rebajaríamos a Dios al nivel, por debajo del nivel del ser humano. Pero Dios es Dios único y no lo podemos representar por ninguna cosa aquí en la tierra. Tercer mandamiento se encuentra en el libro en el versículo 7, perdón. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice. Ese es el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento: acuérdate del día del reposo para santificarlo, en el versículo 8. Así que en la siguiente lección vamos a hablar un poquito más de este mandamiento en especial. Y quinto mandamiento nos invita a, en el versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos invita a honrar a nuestros padres y a respetarlos. Y luego, el sexto mandamiento: no matarás. Versículo 14, séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Versículo 15, octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento, en el versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y luego el versículo 17, ahí aparece el décimo mandamiento: no codiciarás. Cualquier cosa que tenga tu prójimo, no lo codicies. Estos son los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Veamos cuál fue la actitud de Jesús. En Juan 15:10 dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Guardó los 10 mandamientos. Así que él jamás violó ninguno de los mandamientos que él mismo haya hecho. La siguiente pregunta: ¿realizó Jesús algún cambio en los 10 mandamientos? Veamos qué nos dice él mismo en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Interesante, así que la respuesta es no. Para Jesús le habría sido fácil cambiar la ley, porque él mismo fue el autor de la ley. Lo habría cambiado tan fácilmente. Sin embargo, el hecho de no haber hecho ningún cambio significa mucho y nos dice algo a nosotros hoy en día. Si él no hizo ningún cambio, ¿nosotros podríamos hacerlo? Claro que no. Así que Jesús no hizo ningún cambio para facilitar su ministerio aquí en la tierra, para facilitar su obediencia hacia Dios. Más bien se sometió al Padre, guardando estrictamente la misma ley que él mismo hizo en el cielo. Así le tocó también que guardar y cumplir aquí en la tierra cuando se encarnó. Así, la siguiente pregunta nos dice: ¿puede alguien cambiar los santos mandamientos? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia. He entendido, dice el sabio Salomón en Eclesiastés 3:14, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos de Dios? La respuesta es no.
Si Jesús mismo no hizo ningún cambio, ¿cómo podríamos nosotros hacer algún cambio en la ley de Dios? Claro que muchas personas e iglesias han intentado hacer algún cambio en los 10 mandamientos. Probablemente usted se va a encontrar con alguna Biblia por ahí en donde ya los mandamientos están cambiados, pero hemos leído los 10 mandamientos como se encuentran en la Biblia, como Dios le entregó a Moisés. Así tiene que ser guardado, porque si Él no hizo ningún cambio, así tampoco nosotros podemos hacer cambio en la ley de Dios. Así que, ¿qué debo hacer ahora entonces? Amar a Dios y guardar su ley, guardar los mandamientos y respetar todos los mandamientos de Dios. La ley de Dios fue hecha para la felicidad del hombre. Nos sirve como un cerco protector. No es para privar al ser humano de su felicidad, más bien para llevarnos a vivir una vida mejor. Así que en esta ocasión, que tu resolución sea: acepto la santa ley de Dios, procuraré con la ayuda de Dios respetar todos los mandamientos. ¿Así lo desearías? Te invito para que ores conmigo en esta hora. Querido Padre, gracias te damos porque una vez más hemos aprendido mucho acerca de tu ley. Es sagrada, es eterna, no la podemos cambiar. Ayúdanos a amarte y por amor a ti obedezcamos guardando tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén. Así terminamos una lección más, así que acompáñenos para la próxima lección. Que Dios te bendiga.